Buenas tardes, mi nombre es Laura de León y el día de hoy estaremos hablando sobre la presión arterial y el pulso. Tenemos que comenzar diciendo el índice que vamos a tratar el día de hoy, que es la definición médica de la arteria, la vena, la presión arterial, el pulso, la presión de pulso, la presión arterial media y su importancia en la medicina. También los tipos de pulso y su posición anatómica, así como también la toma de presión y su localización anatómica. También estaremos hablando sobre los aparatos de medición de presión arterial y pulso y la descripción de las partes y un poco de su historia. Vamos a hablar de la importancia clínica de las mediciones y también la importancia de esta práctica para nuestra formación médica. Comenzaremos con la definición de lo que son las arterias. Una arteria es cada uno de los vasos que llevan a la sangre con oxígeno desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Nacen de un ventrículo y sus paredes son muy resistentes y elásticas para resistir la presión que ejerce la sangre al salir bombeada del corazón. Su función es la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la retirada del dióxido de carbono y los productos de desecho, el mantenimiento del pH fisiológico y los movilidad de los elementos, las proteínas y las células del sistema inmunitario. También tenemos que hablar de las venas. Las venas son vasos del sistema circulatorio que apoyan la circulación transformando la sangre hacia el corazón. La sangre que fluye por el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígeno y agua a las células de todo el cuerpo. La importancia del sistema venoso es que muchos vasos diminutos llamados capilares y vénulas recogen la sangre usada y desoxigenada de todo el cuerpo y la pasan a través de las venas para llevarla de regreso al corazón. En la clasificación anatómica de las venas están divididas en diferentes partes del cuerpo, como venas de la cabeza, venas de los brazos, venas abdominales y venas de las piernas. Como podrán ver en la imagen demostrada, el, el rojo significa que son las arterias, o sea, el sistema aórtico. Y el azul siempre suele ser el sistema venoso. Entre las siguientes definiciones está la presión sanguínea. Esa es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. La presión de la sangre disminuye a medida que la sangre se mueve a través de las arterias, la arteriola, los vasos capilares y las venas. El término presión sanguínea generalmente se refiere a la presión arterial, es decir, la presión en las arterias más grandes. Las arterias que forman los vasos sanguíneos que toman la sangre desde el corazón. La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio. Los valores de presión arterial normales en los adultos se sitúan aproximadamente entre 120 y 80 milímetros de mercurio, a partir de 140 a 90 milímetros de mercurio. Se habla de la hipertensión arterial. La primera cifra se denomina valor sistólico y la segunda es el valor diastólico. También tenemos que hablar sobre el pulso. El pulso de una persona es una onda de presión provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la circulación de la sangre bombeada por el corazón. Se obtiene por lo general en partes del cuerpo donde las arterias se encuentran más aproximadas a la piel, como en la muñeca o en el cuello e incluso la sien. También en esta podemos hablar de la frecuencia cardíaca. Podemos decir que el pulso se define como la onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y es útil para estimar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal entre el recién nacido, la frecuencia cardíaca es de 130 con un intervalo de 80 a 180. En un año es una frecuencia cardíaca media de 120 con un intervalo de 80 a 140. A los 10 años es una frecuencia cardíaca media en 70 con un intervalo de 50 a 90. En los adolescentes, la frecuencia cardíaca media es de 75 con un intervalo de 50 a 90. En los adultos, la frecuencia cardíaca media es de 80 con un intervalo de 60 y 100. Y en los ancianos, tienen un intervalo de 70 con un intervalo de 60 a 100. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra en forma de los rangos normales, tenemos una taquicardia para cantidad de pulsaciones mayores a los límites superiores, para cada caso de los intervalos normales antes detallados.
Y también tenemos la bradicardia, que es para cantidad de pulsaciones menores a las limitaciones inferiores para cada caso. De los intervalos normales antes detallados, lo normal es que el tiempo entre el pulso y pulso sea relativamente constante. Si es irregular, constituye una arritmia. Y tenemos también lo que es la presión de pulso. Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Se mide en milímetros de mercurio y representa la fuerza que genera el corazón cada vez que se contrae. La lectura de la presión arterial se dan en dos números. Perdón. El número superior es la presión máxima que ejerce el corazón mientras late, que es la presión sistólica, y el número inferior es la cantidad de presión en las arterias entre los latidos, es decir, la presión diastólica. El número superior sistólico menos el número inferior diastólico te da la presión del pulso. Por ejemplo, si tu presión arterial en reposo es de 180 milímetros de mercurio, tu presión de pulso es de 40, lo que se considera una presión de pulso normal y saludable. Generalmente una presión de pulso superior a 40 milímetros de mercurio es anormal. La medición de la presión de pulso puede ayudar al médico a predecir si está en riesgo de tener una complicación cardíaca, incluido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, si la presión del pulso es superior a 60. Se considera un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente para los adultos mayores. La rigidez de la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta, es la principal causa de aumento de presión del pulso en los adultos mayores. La presión arterial alta o los depósitos de grasa en la pared de las arterias pueden hacer que las arterias se vuelvan rígidas. Cuanto mayor es la presión del pulso, mayor es la rigidez y el daño de los vasos sanguíneos. También tenemos que hablar de la presión arterial media. Se llama presión arterial media a la presión promedio. No es sencillamente una media arrítmica. Estas grandes arterias durante un ciclo cardíaco. Este valor siempre se va a aproximar más a la presión arterial diastólica. Otra definición sería el valor de la presión arterial constante, que con la misma resistencia periférica produciría el mismo caudal, es decir, volumen mínimo cardíaco, y genera la presión arterial variable, que es la presión sistólica y la diastólica. La presión arterial media es la media arritmia de los valores de la presión sistólica y diastólica. La importancia de la presión arterial media reside en la aplicación que tiene este dato, en la interpretación de un episodio de hipotensia arterial, ya que es importante recordar que el órgano blanco afectado de manera irreversible es el riñón y que este depende de una presión arterial media mínima de 65 milímetros de mercurio. También sabemos hablar de la toma de pulsos y su localización anatómica. En esta podrán ver en cada ocasión dónde se encuentra dónde podemos tomar el pulso en el cuerpo humano. Tenemos que comenzar por la definición del pulso radial. Situado en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo, plexo radial del carpo y la apófisis estoloide del radio, arteria radial. También está el pulso carotidio en el cuello, en la arteria carótida. La carótica debe palmarse suavemente, ya que estimula sus baroreceptores con una palpitación vigorosa que puede provocar bradicardia severa o incluso detener el corazón en algunas personas sensibles. Además, las dos arterias carótidas de una persona no deben palmarse simultáneamente para evitar el riesgo de síncope o isquemia cerebral. También tenemos el pulso braquial entre el bíceps y el tríceps. En el lado medial, la cavidad del codo, usado frecuentemente en lugar del pulso carótido en infantes, en la arteria braquial, el pulso femoral en el muslo, en la arteria femoral, el pulso popliteo bajo la rodilla, en la fosa poplitea. También está el pulso dorsal del pie o pedio en el peine del pie, es decir, la arteria dorsal del pie. También está el pulso tibial posterior, detrás del tobillo, bajo el maleolo medial. También está el pulso temporal, situado sobre la sien, directamente frente a la oreja. También está el pulso facial, situado en el borde inferior de la porción ascendente del maxilar inferior o mandíbula, que es la arteria facial. La facilidad para palpar el pulso viene determinada por la presión sanguínea del paciente. Si su presión sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio, el pulso radial no será palpable.
Por debajo de 80 no lo será el branquial. Por debajo de 60 el pulso carótido no será palpable, dado que la presión sistólica raramente cae tan bajo. La falta de pulso carótico suele indicar la muerte. También podemos hablar de la toma de presión y su localización anatómica. Para una toma correcta de esta, debemos tener algunas recomendaciones. Tomarla tras 5 minutos de reposo, por lo menos. La persona debe estar relajada, no tener prisa, tampoco debe haber comido, bebido sustancias excitantes como café, té, no debe haber fumado durante la media hora previa a la mediación y la posición del cuerpo debe ser sentado, no estirado, con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla. Las piernas deben estar tocando el suelo, no cruzadas, la mano debe estar relajada, sin apretar y en posición de descanso. También el brazo de referencia o dominante, apoyado más o menos a la altura del corazón, manos relajadas. El brazo de referencia o dominante es aquel en que este es más alto. El manguito debe estar en contacto con la piel, así que el paciente debe remangarse la camisa. Si es invierno y se llevan muchas capas de ropa, será mejor que se la quiten, porque se puede remangar diferentes prendas a la vez, se puede crear un anillo de constriña que constriña la zona. Una vez posicionada la persona, se colocará el manguito, que se adaptará al diámetro del brazo, pequeño, normal, grande, como sea. La explicación de la colocación viene relajada en un gráfico que acompaña el aparato. Así que una vez ajustado, el manguito se debe presionar. Presionar el botón para conectar el tensiómetro. Es importante que mientras el manguito se infle, el paciente no hable, pues que eso afectaría a los valores marcados. También debemos saber sobre las mediciones de la presión arterial y el pulso. ¿Cómo se mide la presión arterial? Existen 3 tipos de aparatos para medir la presión arterial, que es el esfigmomanómetro de mercurio, es el más exacto y menos expuesto a errores. Para su uso se requiere un fonendoscopio. El esfigmomanómetro de aire es el más utilizado y es también un aparato preciso e igual necesita un fonendoscopio para su uso. También está el aparato electrónico. Este tipo de aparato se utiliza mucho para realizar autocontrol. Necesita fonendoscopio porque lleva un detector de pulso incorporado y es fácil de manejar. Entre las partes del esfigmómetro aneroideo, este tiene un brazalete con la cámara, un manómetro aneroideo, una perilla insufladora y un tubo de conexión. Como podrán ver en la imagen, se ve cada una de esas partes. En la historia de se dice que en 1896 el médico italiano Giuseppe Rivaroschi inventó esto de la columna del mercurio, siendo la mejor manera en la que alguien había hecho el instrumento creado por ENIE. La versión que se utiliza hoy en día fue diseñada por William A. Brown en el año 1915. También, ¿cómo tomarse el pulso? Coloque las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca, por debajo de la base del pulgar. Presione ligeramente y usted sentirá la sangre pulsando por debajo de los dedos. Use un reloj de pared o un reloj de pulsera en la otra mano o cuente los latidos que siente durante 1 minuto o durante 30 segundos y multiplíquelo por 2. También tenemos que hablar sobre las partes del estetoscopio. Como podrán ver en la imagen, están cada una señaladas y ahora estaré procediendo a definírselas. Las olivas son las auriculares que el doctor se coloca en los oídos. Están hechos de goma o de plástico. También está el arco metálico, es un arco que enlaza las olivas con el resto del tubo. Se elabora en metal y se diseñó para que el médico lo coloque sobre sus hombros sin causar molestias. También está el tubo hecho con polivinilo, mide de 30 a 40. Las paredes del tubo están hechas para evitar que el ruido se mezcle con otros sonidos. También está la campana, esa parte que se coloca sobre la persona a la hora de examinarlo, transmite los sonidos cardíacos y vasculares. Tiene forma concava, fabricada de metal, y está la membrana. Con ella se escuchan los intestinos y los pulmones.
que ubiquen la cara de atrás a la campana y desde mayor tamaño. En la historia del estetoscopio tenemos, el estetoscopio fue inventado en Francia en el año 1816 por René Teófilo Jacinto. El fin era ser un instrumento preciso que permitiera escuchar el interior de sus pacientes sin necesidad de apoyar el oído sobre su pecho, haciéndolo más higiénico y más eficiente. En el año 1851, Arthur Lehr inventó el estetoscopio biacular y el año siguiente, George Kahneman perfeccionó el instrumento para su implementación comercial y producción en serie. Un tema muy importante es la importancia clínica de estas mediciones. Al igual que los demás signos vitales, la presión arterial es una manifestación de estado de salud. Cualquier alteración de los signos vitales indica anormalidad. La falta de indicación de la hipertensión arterial puede permitir la evolución de múltiples alteraciones sistemáticas en los denominados órganos, como el corazón, el cerebro, el riñón, la retina, y al aumentar la mortalidad de los pacientes hipertensos. Esto es fácil e identificable y tratable en estados iniciales, aunque a menudo es clínicamente silente en esta fase, de tal manera que es personal sanitario. El responsable de diagnosticarla a tiempo y reducir los numerosos efectos secundarios que implica la falta de detección temprana y la repercusión desde el punto de vista médico, socioeconómico, psicológico que tiene que subestimarla. También la presión arterial y el pulso es muy importante, ya que esta es uno de los principales que usan las personas para ver si la persona tiene signos vitales. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Su proveedor de atención médica puede observar, medir, vigilar los signos vitales para evaluar su nivel de función físico. Los signos vitales normales cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud. Los rasgos normales de los signos vitales para un adulto sano promedio mientras está en reposo son de presión arterial son de 90 a 60 hasta 120 a 80 milímetros de mercurio. La respiración es de 12 a 18 respiraciones por minuto y el pulso es de 60 a 100 latidos por minuto. Importancia de esta práctica para su formación médica. ¿Por qué es importante que nosotros como futuros médicos aprendamos lo que es la presión arterial, el pulso, los aparatos que utilizamos, cómo los utilizamos y en qué podemos ayudar a los demás? Tenemos que recordar que es importante medir regularmente la presión, especialmente porque ayuda a prevenir enfermedades como la hipertensión y la hipotensión, que pueden tener consecuencias graves. Como habíamos dicho anteriormente, la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como futuros profesionales vamos a ser también maestros. Como maestros, nosotros estamos encargados de no solamente enseñarnos a nosotros, también enseñar a nuestros futuros pacientes y también cuidarlos, ya sea familiares o desconocidos. Nuestro aporte a la vida es informarles a ellos cómo cuidarse. Por eso es que tenemos que aprender la importancia de medir la presión arterial y también de saber calcular el pulso. Tenemos que aprender a cómo debemos llevar esto no solamente a nosotros, también a la futura persona o a la presente persona que lo necesite. Por eso es que para mí es importante yo aprender a usar los aparatos, aprender lo que es la presión arterial, aprender a tomar el pulso y también la presión arterial con los aparatos indicados. Procederemos a medirle la presión arterial a nuestra paciente, en la cual vamos a usar un esfigmo y también un estetoscopio. Primero tenemos que ver que la paciente no tomó cafeína ni nada que la ponga energética. Tiene que estar en reposo, sentada, una buena posición y tener el brazo y la mano relajada a nivel del corazón. Luego, después de verificar que esté en una posición cómoda, le subimos la manga de la blusa.
podemos medir dónde poner el mango con 2 dedos sobre el pliegue del brazo. Aquí tenemos 2 dedos sobre el pliegue del brazo. Ya podemos colocarla, no muy apretada, porque puede darnos una medida errónea. Y después de verificar que esté 2 dedos sobre el pliegue del brazo, tenemos que coger nuestro nanómetro y nuestro insuflador para poder ver su presión arterial. Antes de esto, debemos verificarlo con 2 dedos. Acá siempre traen una señal. Comenzamos. Comenzamos. Cuando esté en 160, soltamos, ponemos nuestro estetoscopio y aflojamos de poco a poco. Empezó a vibrar. Ya para finalizar, pudimos ver que nuestra paciente tenía 120-80, donde escuchamos el primero en 120 y el último en 80. Hasta aquí nuestro video. Muchas gracias por ver.